Bienvenidos una vez más al capítulo 12 del libro de Hebreos. Esta clase, hermanos, tiene para nosotros una gran información y una discusión, diría yo, entre varias cosas que son muy interesantes. Finalmente llegaremos a caer en un punto que nos llevará otra vez al inicio de todo lo que hemos estado viendo en este libro, la supremacía de Cristo. Siempre estará la idea del autor en representar y reflejar esto mismo. Pero antes de, él continúa con la reflexión o con la idea clara de lo que ha estado tratando en estos últimos versículos que analizamos la semana pasada en el capítulo 11 y hablaba sobre aquello que tenía que ver en aquella palabra de la fe. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Capítulo 12 va a traer para nosotros tres palabras claves. Hay muchas palabras claves, como siempre hemos hablado, indiscutiblemente, pero hay tres palabras que yo quiero obsequiarles o que ustedes noten realmente con distinción en este texto. La primera la vamos a tener inmediatamente al llegar al texto y la segunda la segunda y la tercera las vamos a tener por allá del versículo 16. Pero es muy importante que las podamos ver. La primera es santidad, la cual se define en griego como hagiasmo, propiamente purificación, es decir, el estado de un ser de pureza concreto en el hebreo, purificado. Era la expresión que ellos utilizaban para decir que alguien estaba limpio. No es lo mismo cuando usted llega y sale y se mancha su ropa y se la ensucia, ¿verdad? Entonces usted decía, está sucio, está lleno de cosas que no son buenas. Por eso los judíos tenían esta mentalidad y este pensamiento de que tenían que lavar los pies de las personas con las visitas, mandaban por lo general a sus siervos, o que había que lavarse las manos, ¿verdad? Antes de comer. Recuerden toda esta discusión en contra de los apóstoles y que Jesús defendió más de una vez en algunos argumentos, porque eran tradiciones que tenían los judíos arraigados de cosas que eran reales, pero que ellos fueron alejando de la realidad y las fueron llevando al extremismo. Por ahí hay que tener mucho cuidado siempre con los extremos y mucho cuidado con el liberalismo. Dice santidad. Entonces santidad era estar limpio, estar purificado. Inmoral. La palabra inmoral se define en una palabra griega que se llama pornos. Sí, si usted lo medita, esa es la palabra que le da el nombre a la pornografía. Pornos, similar a la base de vender o traficar. Prostituto, porque aquí viene dentro de una línea que se le argumenta como varón, como venal, es decir, por analogía, fornicación, libertino. Esta es la frase que se utiliza para cuando dice algo inmoral, al decir la palabra pornos, porque hay otra frase que es similar, pero no es la misma, tiene algo para nosotros importantísimo, y es entender ese detalle que está específico hacia el individuo que básicamente o se vende o trafica con sus órganos genitales, se da libertinaje de su sexualidad, la cual obviamente delante de Dios está contraria a sus deseos y estatutos y mandamientos. Profana. La frase profana o bebelos en griego, accesible, como cruzado por la entrada, es decir, por implicación, nociones judías, es pagano, malo o malvado. Es una frase que ellos utilizaban, tal vez para nosotros decir cruzado por la entrada no es algo que suene para nosotros extraño o malo, ¿verdad? Sino que ellos está más en la frase cuando accesibilidad. Tal vez para nosotros tampoco la veríamos mal esa palabra porque está dentro de nuestro lenguaje como cosas positivas, aparentemente. Para el de ellos no. Para el griego, la palabra accesible en este término, bueno, depende de su contexto, daría su definición. Pero ahorita, como está haciendo de una manera negativa, eso es como cuando usted tiene un libre alcance o un libre desarrollo hacia las cosas malas, hacia lo que es inmundo, hacia lo que es en contra de los aspectos divinos o celestiales. Por eso bebelos quiere decir básicamente malvado o pagano, que en realidad eso es lo que quería decir, pagano, que es todo aquel que está accesible a inclinarse delante de cualquier Dios. Y en este caso,
inclinarse a la ley antigua, según lo que ha estado trabajando el autor del libro de los Hebreos, sería también tener esta problemática. Entonces estas son las palabras que les traía, son importantes que las notáramos, son importantes que viéramos en el contexto que son utilizadas también, porque aunque para nosotros van a ser sencillas de identificar, aún más ellas encierran algunos detallecitos ahí importantes dentro del contexto judío. Son palabras de índole para ellos importante, así que tenemos que tenerlas ahí en consideración. Avanzamos. Entrando a la sección del capítulo 12, vamos a ir desde el primer versículo al versículo 4, donde van a estar nuestras primeras ideas para poder identificar. Así que vayamos al texto. Dice así el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Este texto tiene tanto, hermanos, que decirnos, pero no hay tiempo para lograrlo todo. El versículo 1 empieza con una idea súper importante que nosotros debemos de tener, que habla sobre los testigos. ¿Sabían ustedes que todos nosotros tenemos testigos? Esto es importante notarlo. Cuando el autor viene hablando sobre los héroes de la fe y va transportándonos detrás de cada persona, hombre y mujer, que dieron su vida y la entregaron en favor a la obediencia de Dios y en lo que produjo esta fe al actuar ellos en pos de la verdad, nos dice, después de haber terminado eso y hablándonos y motivándonos a seguir adelante por causa de nuestra fe, por tanto, de una vez dice, por causa de todo lo anteriormente dicho, e inicia el capítulo 12 diciendo esto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos. Todos ellos atestiguan. Aunque usted y yo no los veamos y aunque pensemos y reflexionemos, y no es como que ellos están observando realmente lo que hacemos nosotros, no vayamos a pensar eso, ¿verdad? No están allá desde el Hades viendo qué hacemos y qué no hacemos, sino que el ejemplo marcado que cada uno ha dejado, así como los ángeles que miran constantemente nuestras acciones, como aquellas personas, seres humanos al igual que nosotros, que también observan claramente lo que estamos haciendo, aquellos que tildan que la existencia de Dios es falsa y nos miran y se quieren burlar de nuestras acciones erróneas, aquellos que lo único que buscan es tomar la excusa para decir, y ese que dice ser cristiano. Tenemos una gran cantidad de testigos, aquellos que ya han fallecido y que han vivido, ellos van a testificar, ellos son testigos de lo que esta vida, produce en nosotros y de que podemos lograrlo. Ellos ya lo vivieron y lo pasaron. Los ángeles están notando constantemente lo que sucede y ven con cautela lo que nosotros hacemos y desearan intervenir, pero ellos no pueden. Y los otros seres humanos, para bien o para mal, nos observan con la intención de ver qué es lo que sucede en nosotros. Así que es importante que esa fe de la que él habló en el capítulo 11 se active y tome parte, consuma nuestra vida y nos deje caminar hacia una carrera que tenemos por delante. Así que como el autor coloca, al igual que Pablo lo ha hecho allá también en Corintios, el cristianismo como una carrera, esta carrera de la fe que él llama, hace mención a una cosa, número 1, que tenemos testigos. Y en ese versículo dice, nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos. Solo el primer versículo hace una alusión que es casi un sermón. Ahí están los 3 puntos. Tenemos testigos, pero hay que despojarnos del peso, del pecado, para poder correr fácilmente. Ningún atleta anda en sí más que el uniforme o lo necesario para su disciplina. Usted va a ver que andar peso muerto es innecesario.
andar peso que no corresponde a lo que usted y yo estamos haciendo, nos va a complicar. Y especialmente en el deporte de correr. Usted va a ver que cualquier persona que corre, lo único por lo que se preocupa es realmente por los tenis que va a andar, y porque su ropa sea una ropa que le permita transpirar bien y refrescarse. Fuera de eso, entre menos lleve, es mejor para ellos. El peso. Imagínese usted corriendo una carrera y llevando a cuestas una caja. Sería complicadísimo. Nadie quiere llevar en una carrera nada que le estorbe. Pues adivinen, el cristiano a veces quiere andar llevando esa caja estorbosa, esa caja que le llamamos pecado. Por eso el autor dice, despojémonos. Hay que despojarse de eso, porque eso va a impedir que nuestra vida cristiana camine de la manera correcta. Va a impedir que esa devoción que debemos de tener con Dios sea persistente y correcta, ya que vamos a estar cargando algo que no necesitamos y que va a llevarnos a la perdición y va a llevarnos a no ganar esta carrera. Corramos pues. Y ahora viene la otra cuestión, con paciencia. No necesitamos salir soplados en esta carrera. En la carrera del cristianismo no gana el que llegue de primero, como decía Pablo allá en Corintios, sino que gana el que llega hasta el final. Y eso es lo que nos ha prometido el Señor Jesucristo. Todos los anuncios puestos por Jesús allá en Apocalipsis a las 7 iglesias tienen el mismo punto, es perseverar, es continuar y continuar haciéndolo hasta llegar a aquel día. Y esto es hermoso, porque Dios no tiene un único y exclusivo ganador, sino que Él va a acoger a todos aquellos que se hayan esforzado por llegar hasta la meta. Y es donde usted y yo deberíamos de estar llegando. La idea de una carrera es lo que él coloca o arroja inicialmente, pero también a veces en las disciplinas de deportes se ocupa de algunas cosas para poder motivar a cualquier deportista. Y eso también es el ejemplo. Cuando algún deportista ve a otro que ha logrado metas, récords o algunas cosas privilegiadas dentro de su disciplina, él quiere ser como él o tanto mejor que aquel al que admira. Pues él nos coloca y nos dice, bueno, en esta carrera del cristianismo, en este esfuerzo contra el pecado y donde la manifestación de nuestra fe debe verse consolidada, tenemos un único ejemplo, un ejemplo absoluto, Jesús. Por eso él dice, puesto los ojos en Jesús. Y dice detrás de eso, el autor y consumador de la fe. Vea que aún no ha dejado el tópico o el tema de la fe. Dice, bueno, te mencioné todos estos héroes de la fe, pero sobre todos estos, aquí está el más grande, Jesús. Definitivamente, Él no solamente es el autor de la fe, sino que la fe que creemos es en Él y por Él, sino que Él es también el hacedor de esa misma fe, porque Él la vino a cumplir, dígase, hasta la muerte, como todos los anteriores, hasta la muerte. Y sabía Él bien de qué hablaba y hacia qué nos animaba. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, todo corredor o toda disciplina que usted quiere meterse a fungir, tiene que tener una recompensa, y por eso ellos nos dice claramente que Jesús la veía clara. Todo eso que soportó fue por causa del gozo que él sabía que había de venir. Aquella gloria venidera que nosotros, que usted y yo esperamos. Jesús la conocía tal cual y sabía lo bueno que era y sabía que no importaba lo que tengamos que soportar con tal de llegar hasta ahí. Versículo 3 habla sobre la consideración del esfuerzo vivido por Jesucristo para llegar a esa meta. Considerad pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. Parte de la situación de lo que estaban viviendo estos cristianos que querían volver al judaísmo
era aquel hostigamiento que sus propios hermanos judíos y que judaizaban, que no eran cristianos, les estaban proponiendo y dando seguramente para que ellos retornaran otra vez al judaísmo y dejaran estos pensamientos cristianos. Esto tuvo que haber sido una piedra en el zapato de ellos y constantemente, posiblemente, los pusieron en riesgo. Vemos como el libro de Hechos nos va narrando, después de la muerte de Esteban, cómo vienen sucesos de persecución hacia los cristianos. Y para este tiempo esto ya era algo que estaba. Entonces usted y yo debemos de notar cómo él incluso coloca que hay que considerar a Jesús, que aún en su tiempo al inicio, con este mensaje hermoso y todo lo que él traía, fue hostigado. Tuvo que soportar la hostilidad de aquellos que no creían en él, y él tuvo que soportar incluso su violencia, sus ataques, sus falsedades, hasta llevarlo a la muerte. Porque vea lo que dice en el versículo 4, porque él refiere a que nosotros no nos hemos esforzado, ni jamás seguramente nos esforzaremos al nivel de lo que hizo Jesús, porque todavía en nuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Van a venir situaciones que usted podría decir, pero no, si hay cristianos que derramaron sangre, hay cristianos que fueron expuestos y colocados de cierta manera de decir, bueno, blasfemen el nombre de Jesucristo o si no va a morir. Y hubieron quienes dijeron no, habiendo expuesto sus hijos, su esposa a la muerte, no negaron a Jesucristo y murieron. Y es cierto, eso fue una realidad que nos narran en los libros históricos sobre los hechos y acontecimientos que sufrieron los cristianos de la primera era en cuanto a la persecución. Durante mucho tiempo estuvieron en esta situación. Hoy en día usted y yo no. Realmente para nosotros el cristianismo es más práctico. Habrá lugares en los que es más difícil. No es lo mismo ser cristiano aquí en Costa Rica que serlo allá en Alemania, en Rusia o en otros lugares, ¿verdad? Como en China, que no son una consideración de libertad de creencia, sino que van a someter a sus naciones a sus principios y credos de la manera en la que ellos lo han dictado. Y eso lamentablemente es terrorífico. Y aunque estos cristianos derramaron sangre y posiblemente algunos muertos y otros en prisiones, el autor del libro de los Hebreos dice que básicamente nadie podría compararse al nivel del sufrimiento de Jesús. Eso nos impresiona porque los cristianos sufrieron. Los cristianos de la primera era sufrieron persecución, pero aún así no al nivel que la sufrió Jesucristo. Durante 3 años no paró de recibir persecución, y su experiencia en la muerte no solo fue una muerte desastrosa a través de la cruz, sino que también desde el momento que en su angustia sudaba gotas de sangre, ya comenzó a derramar su sangre expuesta por sus folículos capilares, donde también esta se desbordó. Es una condición médica que le llevó hasta el final, habiéndola prácticamente, podríamos decir sin lugar temor a equivocarnos, haberla derramado toda por causa de usted y de mí. El sufrimiento que Cristo cargó, que si habláramos solo de la crucifixión, wow, todo eso es un análisis. Recordemos que era una forma de asesinar a las personas lenta y tortuosamente. Le llaman tortura a esto, donde usted podía colocar a una persona a que muriera tan lento y tan agónicamente para que las personas que miraran les causara ejemplo, terror, el querer vivir una experiencia como estas y no desobedecieran hacia los mandatos. Los romanos perfeccionaron la crucifixión y Jesús llegó en el momento en que eso era uno de los actos más crueles para asesinar a la gente, tanto que se guardaba solo para lo que consideraban ellos era lo más perverso en su tiempo, y esto eran los ladrones, el que tomaba algo que no le pertenecía. Jesús, siendo justo y noble, murió como un ladrón, no siéndolo. Vean ustedes qué impactante. Avanzamos, mis queridos hermanos. La sección del capítulo 12, del versículo 5 al 13, nos va a hablar sobre la disciplina de la fe. Este es el tema interesante. No podría yo expresarme mucho ampliamente. Si usted quiere conocer más
sobre el tema de la disciplina, específicamente en cuanto a la disciplina bíblica, yo le recomiendo, voy a hacer publicidad aquí, le recomiendo que vaya a la página de la Iglesia de Cristo de Ciudad Quesada, que está en YouTube. Hay todo un estudio, ya concluyó, de aproximadamente creo que 13 videos que usted puede escuchar que hablan sobre la disciplina bíblica. Aquí nos vamos a enfocar sobre tres aspectos: Dios disciplina a sus hijos, un padre disciplina a sus hijos y cómo funciona la disciplina, que es básicamente lo que el autor va a trabajar en este texto. Pero si usted desea saber más, vaya a este canal que le digo y puede usted observar un poco más o interiorizar en este contexto, que es muy importante para nosotros los cristianos cuando de disciplinar se trata dentro de la congregación. Muy bien, versículo 5 hasta el 13 dice así: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desaniméis al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este es un texto muy importante para nosotros y continúa diciendo: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Este texto tiene para nosotros la idea de varios versículos del Antiguo Testamento. Usted podría ver Job capítulo 5 versículo 17 y también Proverbios capítulo 3 versículo 11. Tienen algunas ideas o la base de lo que cita el autor acá. Pero yo quiero que usted analice desde el punto de vista, sin tener que ir al Antiguo Testamento, que la disciplina que Dios da es porque hay una intimidad de Dios. Ahora, si usted me dijera a mí en este momento, dijera, hermano, pero tenemos una situación, ¿por qué hablar de disciplina? ¿Por qué el autor ahora llega y nos habla de un tema como este en este momento? Tiene un propósito. Vaya usted conmigo, vamos un toquecito para atrás. Quiero que vayamos al principio del libro, vamos al libro, al capítulo 2. Recuerde usted en el capítulo 2 lo que decía versículo 1. Por tanto, debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Qué estaba haciendo el autor del libro de Hebreos en ese pasaje? Estaba reprendiendo. Capítulo 3, dice en el capítulo 3, versículo 1 en adelante: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando usted y yo vemos eso, ¿qué es lo que el autor estaba haciendo con ellos? Los estaba reprendiendo. Entonces vamos hasta el capítulo 5 ahora, vamos al versículo 11. Y yo creo que ustedes recordarán esta escena que ya habíamos leído y dice el versículo 11 del capítulo 5 en adelante: acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues que ya debierais de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener la necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez los regaña. Una y otra vez usted ve que el autor los está regañando. Por eso él les dice, incluso con lo de la fe, finalmente ahí, en ese versículo que acabamos de leer, el versículo 4 del capítulo 12, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Todo este tiempo el autor los ha estado disciplinando. Les ha estado colocando pautas, los ha regañado, los está reprendiendo, porque estos cristianos se están alejando del cristianismo para volver al judaísmo. Y ese es el centro, no podemos olvidar esa idea. Entonces, pero no es el centro del libro, es la idea del por qué el autor tiene que refutar 1001 veces la misma idea: Jesús es superior a todo. Porque ellos están desviando de la verdad. Por eso él les dice
que la disciplina es importante y que lo que él está haciendo en pos de Dios, para ellos debe de ser causa de alegría. Ya lo vamos a notar. Primero, del versículo 5 al versículo 8, como hemos leído, habla de que Dios disciplina a sus hijos. Y esto es interesantísimo. Si usted vaga su vida sin que reciba una disciplina de Dios, quiere decir que usted es un hijo ilegítimo, según decía el versículo 8. La palabra ilegítimo que está ahí es una palabra dulzurada o de una manera suavizada para que nosotros no nos ofendamos tanto. Pero en realidad la idea de eso es llamarnos bastardos. A aquellos, bueno, no a nosotros, sino a aquellos. Sí, esta palabra suena fuerte, ¿verdad? Por eso la adulzaron. Cuando usted no tiene un referente de dónde usted viene, cuando usted no tiene un ser que se haga responsable, un progenitor legal, en el tiempo de antes se le llamaba bastardo. Hoy en día se toma como criterio una palabra ofensiva, pero para ese tiempo no era una palabra ofensiva. Llegó a ser ofensiva porque nadie quería estar en la condición de bastardo. Pero sin embargo era una palabra descriptiva para decir que no tenía padre, específicamente padre, porque el padre era el que les ponía el apellido y bajo el padre tenían herencia y bajo el padre tenían respaldo en aquellos tiempos. Y esto se extendió durante mucho tiempo. Entonces la idea de ser hijo legítimo o ilegítimo. Es difícil aquí poder ver la circunstancia a la que los está arrojando el autor del libro de Hebreos. Ellos tienen que elegir, porque esto sería ofensivo fuertemente para ellos, ya que si usted analiza el que ellos fueran judíos, tanto cristianos o no cristianos, para ellos ya había una concepción dentro de su mente que al ser judíos eran descendencia del pueblo de Dios y por ende hijos de Dios. No se llamarían a sí mismos de esa manera tan evidentemente, puesto que les fue ofensivo cuando Jesús lo dijo, porque al llamarse hijos de Dios se colocaban en el lugar mismo de Dios. Esa fue una de las molestias con Jesús. Pero el autor ahora nos habla de que somos hijos de Dios y lo dice libremente, abiertamente, por causa de Jesucristo, claro, ya que somos de su sangre. Y si somos de su sangre, su código genético espiritual está en nosotros, nos hemos acercado a la presencia del Padre y ahora Él nos ve porque estamos revestidos de la sangre de Jesús como sus hijos. ¿Notan lo especial que es todo esto? Lo hemos venido hablando, la importancia de la sangre. Por eso Él presenta ahora este designio de paternidad, el cual es evidente a través de una situación. La disciplina. Así que una persona debería de sentirse feliz al ser disciplinado por Dios, puesto que Dios se preocupa y ocupa de sus hijos. Dios bendice al mundo entero. De eso no hay, ¿cómo refutarlo? Pero Dios, de quien se ocupa, es de sus hijos. Y eso es importante. A quien escucha y pone atención es a sus hijos. A quien Él va a bendecir y va a ayudar en su camino es a sus hijos. A todo aquel que le ha oído a través de su palabra, aquel que se ha arrepentido, aquel que se ha bautizado para ser perdonados sus pecados y vive una vida cercana a Dios. O sea, vive en una comunión con Él. Entonces, esto es algo importante porque el autor está colocando que la disciplina solo se le atribuye a los hijos de Dios. Entonces, cuando usted es disciplinado, es porque usted es un hijo de Dios. Ahora vea lo que él dice. Utiliza otro argumento para que nosotros sintamos una familiaridad más grande todavía con Dios. Versículo del 9 al 10. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, como con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¡Wow! Qué gran información nos da aquí el autor del libro de los Hebreos.
Nosotros obedecemos y soportamos la disciplina de nuestros padres, quienes nos educan como a ellos bien les parecía. Un padre, por lo general, está haciendo lo correcto para sus hijos, pero va a haber momentos en los que falla, en los que él tiene que decir, mira, no, realmente lo que dice no estaba bien. Mira, si no lo hubiera regañado, por eso nada hubiera pasado. Mira, eso no tenía sentido al final de cuentas, o me equivoqué. Algunos serán sinceros y lo dirán a sus hijos, otros se lo reservarán para ser egocéntricos consigo mismos y hacer pensar que nunca se equivocan. Pero Dios es el Padre Celestial, Él es perfecto. Y Él, si nos disciplina, va a ser con una razón objetiva. Realmente Él quiere alcanzar en todas nuestras vidas algo. Y es para un bien superior. Es para que nosotros vivamos una vida santa. Cada vez que usted y yo leemos la palabra del Señor, a veces sentimos una cierta circunstancia. Parece como que Dios nos estuviera hablando a nosotros mismos ahí en ese momento. A veces escuchamos un sermón y es como si Dios estuviera mandándonos un mensaje y dice usted, qué raro, ¿será que el predicador de turno tiene algo contra mí? Todo lo que está diciendo viene para mí. A veces tuvimos un estudio y nos golpea el corazón escuchar algo e incluso esta clase pudiera agredirle de alguna manera en su mente, pero no es porque alguien haya preparado o haya hecho las cosas con la forma de poder generar esto en la persona, sino que la palabra del Señor es perfecta porque cada vez que es leída, cada vez que es expuesta, cada vez que es enseñada, transmite al que la escucha aquella disciplina constante que debería estar en su mente al reprender sus malas acciones, al señalar, evidenciar aquellas cosas en las que está fungiendo mal en su vida o llevando actitudes inadecuadas o siendo falto a lo que necesita en su vida para estar bien delante de Dios. Entonces es esa la entereza de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y que usted y yo debemos de ver. Dios nos disciplina a través de su palabra, a través de sus siervos, sus siervas, cuando estamos haciendo algo mal, pero siempre va a venir y va a llegar al mismo punto, su palabra, para que seamos santos. ¿Se acuerdan esa palabra? Para que no estemos sucios, hermanos, amigos, para que no estemos sucios, para que estemos siempre limpios delante de Él. ¿Y cómo funcionaría esta disciplina? Versículo del 11 al 13 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que las piernas cojas no se descoyunten, sino que se sanen. La idea del autor aquí es clara. La disciplina es buena. Sí, al principio a nadie le gusta. Nadie le gusta. Cuando usted y yo éramos niños y nuestros padres nos regañaban, nos enfadábamos. Cuando nos decían no hagan eso, mire aquello, y sacaban la faja porque no entendíamos a la de tres, y venían y tal vez venían esos flagelos en nuestras sentaderas, no nos parecía algo agradable. Llorábamos, nos molestábamos ante un castigo y nos disgustábamos, funforreábamos, hacíamos muequitas, ¿verdad?, en nuestra cara y nos disgustábamos. Pero ya cuando llegamos a grandes y vimos los problemas que nos evitamos al ser educados y por más que no nos gustó, aprendimos a vivir de una manera en la que nuestros padres nos solicitaron hacerla, y si esta fue efectiva en nuestra vida, nos arroja mayores bendiciones. Lo mismo pasa con la disciplina de Dios. Al principio no parece ser una opción de gozo, no parece ser algo bueno. Sin embargo, cuando la dejamos vivir en nuestras vidas, cuando enfrentamos las situaciones, cuando enfrentamos todo lo que viene, la corrección divina, ¿qué sucede? Es un fruto bueno para nosotros. Por eso el libro del autor dice, entonces hay que nosotros hacer esas sendas, esos caminos derechos, para que aquellas piernas débiles no más bien se doblen y se tuerzan y se caigan, sino que más bien se sanen. O sea, allanemos nuestra mente, hagamos en nuestra mente ya una vereda para que podamos pasar un caminito bien recortado, planito, macizo, fuerte, para que al caminar sobre él esa disciplina, para cuando pase por nosotros esta situación, ya tengamos en nuestra mente una idea. Esto que me está sucediendo,
esta reprimenda de parte de Dios va a producir algo bueno en mi vida. No es que todo va mal, no. Estoy siendo disciplinado porque Dios me ama. Estoy entendiendo que esta situación me va a hacer mejor y al final de esto yo voy a ser un mejor hijo de mi Dios. Es buena. El propósito de la disciplina es salvar nuestra vida, hermanos y amigos. Es salvar nuestra vida. Y así usted tenga que agarrar a su hijo y tener que apretarle duro la mano y tal vez marcar en su piel sus uñas con tal de que no se suelte y caiga a un río directamente hacia la muerte, usted lo hará. Y así también nuestro Dios. Así tenga que a veces apretarnos duro, a veces tenga que dolernos, con tal de no dejarnos caer, Dios lo hará. A menos de que nosotros ya deseemos ser tan rebeldes que nos soltemos a nosotros mismos y no permitamos la corrección. De esto continúa hablando el libro sobre las raíces de amargura. En la sección del capítulo 12, en el versículo 14 al 17, vamos a tener esta argumentación. Son dos hechos claros. No vamos a tardar tanto en lo que viene. La mayor cantidad de información quería presentárselas al puro principio. Del versículo 14, solo nos vamos a quedar en el versículo 14 un momentico y después vamos a ir a todo lo demás. Dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quiero que alguien sea tan amable y me lea por favor Romanos capítulo 12 versículo 18. Levantando la mano rápidamente. El primero que lo tenga ahí a mano. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muy bien. Léame el otro, hermana, también el 19, por favor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muy bien, gracias, hermano. ¿Por qué les pido leer esto? Bueno, el inicio del versículo 18 de Romanos capítulo 12 es irónico, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, Romanos capítulo 12 y casi pegan en los versículos, es 14 y 18. Tienen un principio similar, en ambos tienen un principio que es importante para nosotros. Dice, buscad la paz, y en el otro, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí dice, buscad la paz con todos. Ese principio, voy a aprovechar este espacio un momento para desarrollar algo importante. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede andar en guerra con todo el mundo, hermanos. No. Pero tampoco puede evitar que hayan personas que quieran lamentablemente estar en guerra con uno. No uno con ellos, sino ellos con uno. Y realmente son situaciones que pasan. Tanto el autor de Hebreos como Pablo dicen en cuanto dependa de vosotros, ¿verdad? Y el autor de Hebreos dice buscad la paz, o sea, usted búsquela. Usted puede producir ocasiones de bien. Cuando usted esté con una persona, tenga situaciones diversas, difíciles, tiene que buscar estar bien con las personas. El camino del cristianismo es un camino de paz. Y nosotros no creemos que esa paz que Dios nos otorgue sea solo en esta tierra. Sí, hay una paz que Dios nos da aún estando en esta tierra, pero esa paz que queremos alcanzar está allá en el lugar celestial. Sin embargo, nuestra estadía aquí en esta tierra no tiene por qué ser tan cruel. No tenemos por qué buscar que sea más amarga de lo que ya es. Lamentablemente este mundo tiene muchas cosas tristes y difíciles y no deberíamos ligar nuestro corazón a esa amargura. Deberíamos de buscar la paz. Y eso es lo que el autor nos va a venir a plantear aquí el detalle. Dice, buscar la paz con todos y la santidad. O sea, la paz quiere decir que yo esté bien con todas las personas que me rodean o circundantes. No andemos buscando pleitos, sino andemos buscando más bien ser pacificadores alrededor. Y ahora, interiormente, la santidad. ¿Por qué son importantes esos dos aspectos? La santidad viene del hecho de encontrarse, como ya lo hablamos, limpio delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice que sin estas dos cosas, oiga, sin la cual nadie verá al Señor. En referencia a la santidad. Si usted no es santo, no va a ver al Señor.
Santo es limpio, santo es ser apartado. Por eso los cristianos decimos que somos santos. Santo no es una persona que nunca ha hecho nada malo en su vida, porque obviamente eso sería una mentira. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios, porque Dios ha dicho que nosotros hemos pecado. Así que no hay quien diga yo no he pecado. Eso sería mentira. Y lo segundo tiene que ver que nuestra justificación y nuestra santidad viene de que estemos aferrados de Cristo Jesús, en quien nuestros pecados son perdonados. No hay otro, ¿cómo se llama? Referente para lograr esto. Pero cuando usted y yo no sabemos o no vemos esto, no queremos ser santos, no queremos ser personas que nos sintamos santos. Y nótese que todos los cristianos son santos, pero no quiere decir que no pequen. No somos pecadores, somos santos, no pecadores. Porque la palabra santos, y aquí es donde viene el detalle, significa estar apartado de el mundo y cercano a Dios. Es la idea general de esta palabra. Somos apartados de Dios. Pero cada vez que nosotros cometamos un pecado, puede apartarnos de la presencia de Dios. Porque nuestro propio mal puede llevar a consumirnos. ¿Y cómo podemos ver que esto sea así, hermanos? Es el peligro de las raíces de amargura. Y está muy de la mano con lo que tiene que ver con la disciplina. Cuando nosotros estamos dejando nuestra santidad y nos estamos volviendo personas que estamos coqueteando con el pecado, viene la disciplina de parte de Dios y esta no nos gusta, nos comienza a molestar, comienza a perturbarnos dentro de nosotros y comienza a hacer que hayan más aspectos negativos en nuestro ser, en nuestro corazón, y comenzamos a reflexionar de una manera negativa. Que cuidado, se nos hace tarde. Versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Como dicen algunos, que una vez salvos, ya somos siempre salvos. Pero el autor dice aquí que hay que mirar que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, hay quienes pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Usted y yo tenemos la gracia de Dios. Hemos alcanzado la gracia de Dios. Un don inmerecido. Sin embargo, no es que Dios nos lo quita, es que nosotros lo soltamos. Ahí está el detalle. Siempre va a depender. ¿Se acuerdan de cuando hablamos del pecado de muerte? ¿Se acuerdan cuando hablamos del pecado que no tiene perdón? Del pecado que no se debería orar. El que nosotros nos metemos en nosotros mismos cuando endurecemos nuestro ser y despreciamos, desechamos a Dios. Y esto sucede plenamente, aquí se ve claro, cuando viene la disciplina de Dios y usted y yo ya queremos rechazar todo. Es difícil. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Versículo 15. De que en ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ahora no solamente en nosotros, sino que esto mismo llega a desglosarse y llega también a transmitirse a otras personas. Es cuando nos oyen murmurar, hablar con tanta amargura, con tanto odio. Mira, viste lo que hizo tal, verá, el predicador vino y me reprendió sobre esto, este no sabe ni lo que está haciendo, esto que aquí que el otro, yo no hice nada malo, según mi percepción esto es así, mira, es solo juega de que sabe mucha Biblia, esto y aquello, y el otro, y el otro, y el otro, porque me he vuelto amargo, que no quiero escuchar a Dios hablando en mi vida, y comienzo más bien a transmitírselo a otros, y adivinen qué, voy a plantar esa semilla también malévola. Versículo 16. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana. El autor ahora dice que esas raíces de amargura también vienen de otro aspecto. Dice, porque la idea es que no hayan personas ni inmorales ni profanas. Recuerden, profana tenía que ver con aquellos que podían inclinarse con facilidad ante cualquier otro ídolo o irse pagánamente hacia otra dirección. Inmoralidad son todos aquellos aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Ahí están dos entes de las cosas que siempre han puesto una problemática entre Dios y los hombres. Cuando usted va al Antiguo Testamento, va a ver que el pueblo de Dios siempre se doblaba hacia los ídolos. ¿Y por qué? Por la sexualidad.
Qué problema más constante. Mucha de la adoración que tenía que ver con algunos de aquellos dioses paganos de aquellos tiempos tenía que ver con el coito. Y por eso muchos se dejaban consumir en esto, porque era muy fácil el libertinaje de la inmoralidad sexual, creyendo o pensando o dándose una excusa inmoral dentro de su mente de que eso era una forma de oración o que eso era bueno delante de Dios. Cuando Dios solo ha creado el sexo para el matrimonio y es el único lugar en el que Dios dicta que esto debe suceder. Fuera de él, o es llamado fornicación o adulterio, en el caso de aquellos que estando casados también intimen con otra persona que no es su cónyuge. De todos modos, cualquiera que sea, la inmoralidad sexual no es vista por Dios de ninguna manera, de una forma correcta. Y usted mira, hermano, pero ¿qué pasaría entonces con aquel tiempo de aquellas personas que tenían muchas mujeres? Dios nunca les dijo que tuvieran muchas mujeres. Dios dijo, eso es lo que iban a hacer, pero no quería decir que eso fuera aprobado por Dios. Y eso es importante entenderlo. Jesucristo lo dice allá en Mateo capítulo 19 claramente, cuando lo dice, en el principio, nunca fue así. Dios creó al hombre y la mujer para que fueran una pareja y para que no extendieran la sexualidad hacia otros individuos más que a la pareja. Y no obstante con eso, la involucración de la sexualidad con la idolatría hizo que el ser humano se alejara más y más. Y estas eran dos cosas que antiguamente el pueblo de Israel caían constantemente y alejaban de la presencia de Dios. Por eso el autor las vuelve a marcar para dar a entender la problemática que tenía siempre el pueblo de Israel. Versículo 16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Y ahora nos pone un ejemplo, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar, la bendición fue rechazada, puesto no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Para algunos no es la idea de que Esaú por eso se fue al infierno, no, pero sí marca la pauta de lo que viene a ser su vida. Esaú ya era una persona que no consideró las normas de entidad judía. Podríamos decir que él fue uno de los primeros que tuvo el acceso a tenerse dos esposas y jactarse por ello. Recuerden que cuando nos cuenta la historia de esto, su madre no le agradaba este detalle, porque no era la costumbre de ellos tener esa cantidad de mujeres como esposas. Y más adelante se va a formar pues una idea, tal vez detrás de ello, pero no es el concepto que Dios traía. Así que Esaú había fraccionado esta entidad y se había vuelto fornicario al tener dos mujeres. Y no obstante a eso, al ver las cosas de Dios como cualquier cosa, su primogenitura, también la desechó, la vendió por cualquier cosa. O sea, él vio las cosas espirituales como simples. Y muchas personas hacen exactamente esto, mis queridos hermanos y amigos. Hay personas que venden la gloria de Dios, la venden por un trago más de guaro. Hay personas que venden la gloria de Dios por un momento de placer. Hay personas que venden la gloria de Dios por un par de milloncillos en el banco. Hay personas que venden la gloria de Dios simple y sencillamente para sentirse grande unos segundos. Hay personas que venden la gloria de Dios solo para ser exitosos algunos cuantos años en su vida. Y casos van y casos vienen. Y eso es lo que pasó con Esaú. Vio las cosas santas, vio los principios de Dios como algo que se podía cambiar por un plato de lentejas, según lo que nos dice la narración de Génesis capítulo 24, del versículo 29 hasta el 34. Usted puede leer esa historia si gusta. Y aún deseándolo con lágrimas, dice, fue tarde, porque cuando la primogenitura fue entregada a Jacob, no podía ya dársele a Esaú. No podía, ya estaba entregada.
y sus bendiciones, todo lo que el Padre entregó en manos de Jacob, que debieron de ser de Esaú, no llegaron. Muchas personas dicen que Jacob fue tramposo al ponerse, ¿verdad?, aquellos trajes y a ponerse aquel pelaje animal para hacerse pasar por su hermano y recibir la primogenitura de parte de su padre que era ciego. Posiblemente sí, es una treta que junto con su madre armaron, pero para decaer en algo que yo diría era justo, porque si recordamos acciones anteriores, Esaú cambió en circunstancia de segundos, sin ningún problema, su primogenitura a su hermano. Así que al final Jacob solo estaba tomando derecho de lo que sí le pertenecía. Recuerden que eran gemelos y solo fue porque uno salió antes que el otro. Y así fue como él despreció por un plato de lentejas la bendición. Hasta aquí llega entonces esta parte, vamos a continuar, vamos a ir a la sección del 18 al 28. Esta es un contraste, no tiene mayor cosa que informaciones. Podríamos ir a los textos de Deuteronomio y algunos de Éxodo, pero no es necesario tal vez porque el texto nos arroja lo que es importante a considerar. Vamos a tener un contraste entre dos montes. Si usted recuerda, el monte Sinaí fue el monte donde Dios le entregó la ley a Moisés y donde Moisés constantemente iba para que Dios le mostrara y le dijese todas las cosas que él escribió en lo que es el Pentateuco. Sin embargo, Sión, el monte de Sión, fue el monte donde fue construido el templo más adelante, que es el que está allá en Jerusalén. Ahora, el monte de Sión que se habla acá, se habla como el lugar de adoración de Dios, el lugar santo, el lugar que representa, pero el autor no lo está utilizando literalmente, y usted lo va a apreciar en este texto, sino que está colocando al monte de Sión, hablando como la Sión espiritual, vea que ni siquiera habla de la Sión física, que aún posiblemente estaba levantada en ese tiempo, hasta el año 70 que fue destruido, sino que coloca como una Sión espiritual más grande, más elevada, y esa es la iglesia, hermanos, que se extiende hasta el reino de Dios. Versículo 18, acompáñeme, el texto es amplio. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que lo oyen rogaron que no se les hablara más, porque no habían de soportar el mandato. Si a una bestia tocaba el monte, se le apedreaba. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a la mirada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no os rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos delante de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Es un texto muy fuerte, hermanos. Esta es, como quien dice,
las últimas palabras del autor del libro de Hebreos para decirles, o están aquí o están allá, pero no pueden estar en los dos lados. El primer contraste tiene que ver con la descripción. Nótese cómo coloca al monte de Sión como un lugar de terror. En aquella antigua ley, cuando Dios se acercaba a aquella montaña, su presencia, veíamos todos estos desastres naturales y cómo aquella voz que era tan fuerte y aquel sonido era tan atemorizante para ellos que Dios pretendía hablarles directamente al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no, ve tú, vea, hagámoslo así. Vaya usted, hable con Dios, vuelva y cuando usted vuelva nos dice qué dice Dios y nosotros obedecemos. Eso fue lo que finalmente decidieron. Y esto trajo para ellos esta situación en la que Moisés terminó siendo aquel mediador. Despreciaron la oportunidad de escuchar la voz, pero tuvieron miedo. ¿Por qué? Justamente porque ellos sentían que iban a morir del terror que sentían. Y el autor les dice, bueno, o sea, ustedes quieren seguir viviendo en la autoridad y en la idea de este monte que los aterraba. Y ahora, en contraposición a este nuevo monte al que le llamó Jerusalén celestial, el lugar de millares de ángeles, él habla miradas, pero miriadas, que quiere decir miles, como un lugar donde está una asamblea. Y a esa asamblea le llama iglesia, pero no cualquier iglesia, dice la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, de los primeros inscritos en los cielos. ¡Wow! Esto suena muy interesante. Que están inscritos en los cielos. ¿Y dónde está qué? Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, la idea que él transmite, él les está hablando sobre esta identidad. Yo les decía a ustedes que la palabra iglesia, creo que se los mencionaba al principio, no es una palabra propiamente que se utilizaba para describir la iglesia como lo hacemos hoy. Hoy en día la palabra iglesia sí, ya automáticamente se dice iglesia. Ah, bueno, tiene que ver con el grupo de gente que adora y sirve a Dios. Pero en aquel tiempo la palabra iglesia se utilizaba como era su palabra. Era una reunión de personas. Básicamente eran los llamados afuera, es lo que quiere decir eclesía, llamados afuera, un grupo llamado afuera. O sea, un grupo de personas que estaban reunidos. Pero podía ser interpretado para cualquiera. Entonces, cuando usted ve esto, por eso él le da todas estas funciones, principios y coloca en evidencia que él está hablando de que este monte de Sión o este monte al que él se está refiriendo es aquella Jerusalén espiritual, es aquel lugar al que él llama, o nosotros llamamos, perdón, en la actualidad, iglesia. Entonces pone en contraposición, bueno, ¿quieren seguir viviendo en el lugar en el que se dictó la ley antigua o quieren seguir viviendo en el lugar en el que está dictada la ley presente de Dios? Ubicación. Y nos describe cómo son esos dos lugares. Hay gente que le gusta buscar de Dios porque quiere vivir aterrada. Solo quiere ver lo que para ellos es de miedo, que no está en la naturaleza de Dios. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Jesucristo claramente dice que hay que temer a Dios y eso no es una mentira, totalmente. ¿Por qué? Por como lo leíamos anteriormente en el capítulo, 10. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Alejarnos de su presencia, no es que Él se va a sentar a hacernos dolor por dolor, no. Pero Dios nos va a alejar de su presencia. Y eso debe ser una de las cosas más aterrorizantes. ¿Por qué? Porque estar lejos de su presencia es haber quitado cualquier síntoma de esperanza de nuestra vida. Es quitar el amor de nuestra vida. Es quitar la fe de nuestra vida. Es dejarnos a la deriva. Eso es estar lejos de Dios. Si usted se siente mal estando un ratito a veces solo, donde nadie le habla ni nada, tal vez ese tiempo que hizo usted, mira, aquí no quiero a nadie junto a mí ahorita, quiero nada más descansar, reposar. Pero después de 1 o 2 días ya se siente aburrido, triste, estar solo, no compartir con nadie ni nada. Imagínese que es
una eternidad lejos de esto que les estoy mencionando. Solos. No me imagino exactamente cómo sea el infierno, pero no creo que sea un lugar agradable, ni un lugar donde vayamos a tener un jolgorio. Muchos llegan y dicen que bueno, si el infierno es así, donde se va a fornicar, donde se va a fiestear, donde se va a todo eso y que se vayan al infierno para seguir viendo felices. Agárrense a esa idea. Dudo que eso también vaya a suceder. Pero bueno. Entonces, la descripción de dónde querer estar, en el lugar en el que produce terror o en el lugar en el que hay esperanza, amor y fe. Es una elección. También hace el contraste con la voz. ¿Cómo nos ha entregado el mensaje en el monte Sinaí? Bueno, a través de una voz que dio terror a todos aquellos, en la cual hasta el mismo Moisés estuvo terrorizado ante algo como esto. O la voz que Dios nos transmitió a través de Jesús, en vida, como un ser humano, en nuestro lenguaje, directamente, para que no le tuviéramos miedo, hecho carne, para que pudiéramos verle con más tranquilidad. ¿Cuál preferiríamos? Ahí está el detalle. Decidimos estar en un monte pasajero o eterno. Cuando él hace la descripción de las cosas amovibles e inamovibles. ¿Qué quiere decir amovibles? Que se pueden mover. Inamovibles que no se pueden mover. Y da a entender entonces que toda la existencia de esta tierra, oigan, son cosas amovibles. Y es algo interesante para usted y para mí. Si todas las cosas de esta tierra son amovibles y nosotros decidiéramos entre lo amovible, o sea, lo que se puede quitar y lo que no se puede mover. ¿Y qué son esas cosas que no se pueden mover? Ahí lo decía. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. O sea, el reino en el que estamos es en el reino de Dios, su iglesia. Su iglesia es su reino. Y este no se va a mover. Usted y yo podemos salir de su reino. Sí, usted y yo podemos entrar al reino de Dios si somos obedientes y podemos irnos si queremos ser desobedientes y arrojar por una borda el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Podemos hacer esto. Bien podemos. Es nuestra elección. Libre albedrío nos dio Dios. Y Dios lo permite. Permite que elijamos. Permite que tomemos nuestra decisión. Pero el reino de Dios solo tiene una idea, una función, y eso es como un tren. Y quiero explicar esto para que usted y yo entendamos. Cuando habla la palabra del Señor que es predestinado a la iglesia, no quiere decir que es que cada uno ha sido elegido de esa manera y que está ahí porque Dios dijo, bueno, Juanchito de tal, de número tal, de edad tal, nacido en tal, en lugar tal, ese va a estar y va a estar y va a llegar al cielo porque así lo decidí, mientras que 50,000 se van y se pierden. No, Dios no es un niño jugando canicas, sino que Él lo que ha predeterminado que sea salvo es su iglesia. Y eso es como un tren. Es como un tren que va de esta estación hasta otra estación. El que usted llegue a ese otro lugar es porque usted esté metido en ese tren. Si usted no se monta en ese tren, cuando ese tren salga, usted se va a quedar. Y eso es lo mismo de lo que está hablando el autor aquí. La iglesia está presta para ser inamovible, para ser un reino eterno, el mismo reino del que Daniel capítulo 2 hablaba en reflexión a aquella piedra que desmenuzó y destruyó aquel imperio romano. Tenemos que entender que el reino que estableció Jesús en esta tierra es un reino eterno, que tiene un rey absoluto que no va a perecer, que tiene un sumo sacerdote que no dejará de ser el intercesor. Está ahí y seguirá haciéndolo, con un sacrificio único y eficaz y necesario para que todo su pueblo sea santo, lleno de promesas alcanzables a través de la obediencia de nuestra fe. ¿Qué más queremos? Es un reino eterno. Finalmente, para reflexionar, nos queda el último versículo, el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
El autor del libro de Hebreos, en el versículo 19 del capítulo 12, nos menciona lo que Pedro nos explicaba. Quiero que me acompañen a leer segunda de Pedro, por favor. Es importante este pasaje. Voy a moverme por mis páginas acá. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos desde el versículo 10 al 13. Seguro que usted ha escuchado mucho este texto. Y lo ha leído varias veces, pero es siempre importante. De hecho, el versículo 9, para que usted y yo oigamos bien lo que Pedro decía de esto. Dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, perdón. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Yo no sé usted, pero cuando yo veo esto, el Señor allá en Génesis capítulo 6 destruyó el mundo cuando el mundo se había llenado de perversidad y lo destruyó. Pero no plenamente, sino que lo purificó porque lo destruyó con agua, un diluvio. Y después de que Noé hizo un sacrificio a Dios y fue un olor fragante a Dios, dijo: nunca más destruiré la tierra con un diluvio, pero nunca prometió nada del fuego. Esta tierra es una tierra pasajera. Hay algunos que enseñan que no es una tierra pasajera, enseñan que aquí mismo vamos a gobernar y que aquí mismo será. Hay otros que dicen que aquí mismo es el infierno. No, esta es una tierra de paso. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros solo somos peregrinos, porque este mundo solo es de paso. Para eso fue creado. Usted y yo tenemos la promesa de que podemos ir a una tierra nueva, a un cielo nuevo, a un lugar distinto. Y tanto es que hasta los mismos cielos, ¿verdad? Dice Pedro, serán consumidos en fuego. O sea, todos los elementos, dice, los elementos. O sea, no está hablando de los árboles que van a ser consumidos a fuego, no. Todos los elementos. Este mundo será fundido. Y fundido quiere decir derretido, o sea, llevado hasta a la mayor presión que puede ser y será fundida. De hecho, la misma ciencia avala de que algún día, en algún momento, ¿verdad? El mundo será consumido por fuego. Ellos lo definen y lo explican de una manera. No sé cómo Dios lo vaya a hacer, puede que estén coincidiendo, pero la promesa de Dios viene desde hace mucho, hace poco más de 2000 años. Y vea usted que hoy en día nos vamos dando cuenta de que cosas así, sí o sí, pasarán. E incluso, la ciencia dice en una cantidad de años, pero ¿qué puede definir exactamente que suceda eso? Nadie puede saber cuándo sucederá eso. No hay esperanza en este mundo. Tenemos que entender que aferrarnos a este mundo, a las cosas materiales, a todo lo que tenemos o lo que hemos alcanzado, no sirve. O sea, vea su carro. Usted tiene un carro, vea su carro, porque se le va a quemar. Vea lo mucho, quiera lo mucho, porque se va a quemar. Vea su casa, la que usted le ha costado, la que se ha esforzado, la que usted tanto ama, la que ha decorado, la que ha llenado de adornos, de cosas que a usted le gusta, de cuadros, sillones, de muchas cosas. Adivine qué, se va a quemar. Aún más, usted en un lugar al que le gusta pasear, el parquecito que le gusta ir a sentarse, o el restaurante que le gusta ir a tomarse un café, o comerse una comidita rica, o al lugar que a usted le gusta comprar porque tiene fruta rica y todo eso, se va a quemar. Todo lo que usted ama de este mundo se va a quemar. Hay que entender que este mundo no tiene esperanza para nosotros. Dios ha preparado un mundo nuevo para sus hijos. ¿Quiere usted estar en ese mundo nuevo? Pues debería de tomar en cuenta lo que ha hablado el autor del libro de los Hebreos
ser fiel hasta el final, convertirse en uno de esos héroes de la fe, que su nombre siga inscrito en ese libro, tener esa obediencia firme y continuar aferrándose a Cristo hasta el día que Él vuelva como ladrón en la noche. Hasta aquí llega nuestra clase del capítulo número 12 y con esto hemos casi abarcado la finalidad de la materia. Muchas gracias por estar acá presentes y por estar llevando este curso. Que Dios los bendiga.